Queridos amigos, tenemos la oportunidad en una nueva semana de encontrarnos y seguir discerniendo sobre la obra vocacional, el llamado que Dios nos hace. Hemos dicho continuamente, Dios nos ama, como nos ama nos llama y nos llama esencialmente a ser felices. Y esa felicidad consiste en el encuentro y la permanencia en Dios. Por supuesto, Él nos participa su vida. Él transforma la nuestra y nos invita a desarrollar un proyecto de vida en el que estemos, claro está, de la mano con Él hasta el momento clave en que permanezcamos junto a Él en la plenitud de la vida eterna, consumación de la plena felicidad. Pero si bien Dios nos lleva hasta ese encuentro definitivo, en el aquí y en el ahora, en la realidad presente de nuestra vida, Él también nos motiva para que la vivamos con felicidad. Es decir, que Él está comprometido con la realización de nuestra existencia y con el bien que podemos desarrollar en este mundo, participando también de la felicidad de los demás, o más bien contribuyendo a la felicidad de otros. En ese sentido, la construcción de la felicidad aquí y ahora, en nuestro tiempo, en nuestro mundo, tiene que ver con algo que denominamos el ejercicio de las virtudes. Cuando hablamos de virtudes, hablamos de cierta forma de actuar, de vivir, de relacionarnos, de buscar la felicidad. Y reitero, en esa disposición de la vida para realizar la felicidad en el presente, Dios está plenamente comprometido. ¿De qué manera? Él nos ha dado múltiples dones, condiciones que a través de un ejercicio constante, de una práctica habitual, podemos entonces aprovechar para la realización personal, por supuesto, para ayudar a construir la felicidad de otros y, en definitiva, para transformar la realidad, porque Dios desea que seamos felices, pero lo seamos en compañía de otros. Volvemos a decirlo, aquí y ahora, en el momento presente de nuestra vida. Decíamos que ese Dios que está comprometido plenamente con nuestra felicidad nos brinda unos dones que debemos ir desarrollando. Por tanto, la felicidad es don y es conquista. Dios nos da las claves y los medios para que podamos organizar nuestra vida, construir un proyecto de felicidad, pero los responsables de esa construcción somos nosotros. Dios deja esa responsabilidad en nuestras manos. Por tanto, Dios no determina ni nuestro presente ni nuestro futuro. Nosotros tenemos la capacidad de decidir lo que queremos en este presente y lo que deseamos para lo futuro. Claro, guiados por Dios, que nos anima a ser felices aquí y ahora y a optar en lo futuro por el reino de Dios. Pero esa elección libre del amor es totalmente una decisión propia, una responsabilidad que cada uno de nosotros tiene. Por tanto, debemos concentrarnos en reconocer cuáles son esas cualidades, esos dones que Dios nos ha dado y cómo podemos potenciarlos aprovechando también las experiencias de la vida, los principios y la formación que se nos ha brindado en casa, cuánto hemos aprendido en la vida propia, en el mundo escolar, en la relación con los demás y a través de esa relacionalidad con los otros que nos ayudan a vernos, a reconocernos, a aceptarnos, pero también a modelar cualidades que otros tienen en nuestras vidas. Son instrumento de Dios para fortalecer lo que Dios mismo nos ha brindado. De tal manera que vale la pena detenernos en varios momentos de la vida a hacer una revisión de la misma, a realizar un inventario de esos dones de Dios, a evaluar cómo los hemos aprovechado
y descubrir qué nos falta para darnos la tarea también de acoger todas esas experiencias y todos esos bienes que podemos ir aprovechando en el mundo a medida que vamos experimentando el mismo, que vamos caminando en nuestra historia de vida acompañados por Dios. Por ello, es fundamental el que nosotros hagamos un proceso de autoconocimiento, de descubrimiento de lo que valemos y de reconocimiento del valor de otros y la importancia de relacionarnos constantemente aprovechando el bien que hay en otras personas, aprendiendo de ello e incluso como espejo de nuestra vida, reconociendo también las flaquezas, las debilidades en la experiencia de vida de otros que nos pueden servir para fortalecer nuestra vida y a su vez redundar en beneficio a los otros que también nos aprovechan como un tesoro para sus propias vidas. En el aprovechamiento que implica la construcción de la felicidad, también es importante el disfrute de la vida. Continuamente la Escritura y los santos de la Iglesia nos hablan de vivir sabiamente. Y vivir con sabiduría es vivir la vida sacándole sabor, es decir, gozando de los distintos momentos que tiene la realidad de nuestra vida. Por supuesto, y como nos lo dirá San Agustín, en el orden del amor. Cuando nuestra vida conserva un orden, nos lleva a la felicidad. Es un disfrute ordenado. Y lo que nos brinda ese orden es el seguimiento de los mandamientos del Señor. Dios nos aconseja porque quiere guiarnos por el camino seguro al encuentro de la felicidad. Y cuando en ese seguimiento de las orientaciones de Dios vamos aprovechando cada aspecto y cada circunstancia de nuestra vida, es ahí donde la disfrutamos. Cuando acepto la realidad de mi cuerpo, de mi vida interior, de la experiencia familiar o de otra serie de circunstancias que voy viviendo en mi vida, unas disfrutando al máximo de las bondades que han tenido, otras que de pronto han sido difíciles, también haciendo una lectura en Dios de ellas para superarlas, para integrarlas a la propia existencia, nos permite disfrutar totalmente de la experiencia de la vida familiar, del encuentro con los amigos, de la vida escolar, de los ambientes laborales, de cuanto nos rodea en un vecindario o en una sociedad civil. Dirá San Pablo, todo me sirve para el bien. Incluso las dificultades son aprovechables para crecer, porque sí, benditas sean las dificultades que me permiten madurar en la vida. Esa maduración, esa evolución, ese crecimiento hace parte del disfrute de la existencia. Y en toda aquella integración vamos encontrando el sentido de la propia vida. De manera, aquí ya dijimos dos elementos muy importantes, que la vida también, o la felicidad en la vida, tiene que ver de un lado con el disfrute de la vida y de otro lado con el encontrar o darle sentido a la propia existencia, aprovechando, volvamos a decirlo, las cualidades que Dios me ha dado como dones y que en la práctica continua aprovecho esas virtudes para poder entonces construir mi proyecto de vida, que es don de Dios, pero que también es conquista de nosotros en la responsabilidad con la cual asumimos ese proyecto de existencia. ¿Hacia dónde nos lleva todo ello? Hacia la excelencia. Efectivamente, Dios nos catapulta a lo mejor. Nuestro Padre es un Padre grande y nosotros nos parecemos a ese Padre grande. O sea, tenemos todo para ser grandes. Más allá de las condiciones de éxito, de competencia que nos impone el mundo contemporáneo, al hablar de excelencia
estamos hablando de la búsqueda de lo mejor en la propia vida. En ese sentido, la aceptación de mi propia realidad, el quererme a mí mismo y descubrirme valioso, el aceptar a los otros como miembros iguales de una comunidad, aquellos que han sido favorecidos también con la presencia de Dios porque son igualmente hijos de Dios como lo soy yo, y en la aproximación a ellos también estoy teniendo un encuentro con Dios que me forma a través de mis hermanos. En el cuidado, la contemplación, el aprovechamiento y la promoción del medio ambiente, de la naturaleza, que es también don de Dios aprovechable para mi propia felicidad, y en el descubrimiento de la proyección que tengo para mi propia vida, reitero, procurando la excelencia en todos los aspectos de la misma, voy construyendo el proyecto de la felicidad. Por tanto, la felicidad no es algo que se me brinda pasivamente y que debo esperar a que llegue. La felicidad es también el resultado de una puesta en acción, de un riesgo de la vida, de una entrega total. Por eso el Señor, a través de su palabra, nos dice que quien pierde la vida la ganará, en el sentido en que debemos hacer esfuerzos, sacrificios, entrega para poder descubrir el aprovechamiento, la satisfacción que traen todos aquellos esfuerzos para nuestra propia vida y para el beneficio de la sociedad. Ser excelente es dejar huella en otros. Ser excelente es construir y participar de la construcción de la civilización del amor. Por tanto, el esfuerzo para que nuestra sociedad sea cada día mejor. Ser excelente es formarme continuamente de distintas maneras, pero esencialmente en el encuentro con Dios. Ser excelente es reconocer que Dios me ama, que como me ama me llama, y que como estoy llamado también tengo una misión para ayudar, para contribuir a la felicidad del mundo, para ayudarle a Dios a salvar al mundo. Esa satisfacción nos va brindando felicidad, ¿sí? Estamos destinados a la felicidad, no determinados, sino animados a construir un proyecto propio, ayudados de la mano del Señor. Aunque seguiremos hablando de la felicidad en otros temas que vayamos tocando poco a poco, hemos tratado de brindar unos elementos esenciales para que reflexionemos. Vamos en siguientes programas a hablar de otros elementos que contribuyen a la realización de nuestra vocación. No dejes de seguirnos por este canal, pero también por Facebook. Puedes escribirnos al correo electrónico, visitar las páginas web que tiene nuestra orden a tu disposición y, si lo requieres, contactarte con nosotros para que podamos acompañarte en esa aventura del descubrimiento, del reconocimiento de lo que Dios quiere para nuestra vida. Oremos continuamente por las vocaciones. Hasta pronto.